reciban entonces la más cordial bienvenida. Vamos a dar continuidad a nuestro proceso de formación, esperando que cada uno de ustedes esté atento pues al tema que se va a desarrollar en este día. Sean todos bienvenidos. Hoy estamos pues en esta nueva fecha de encuentro y de desarrollo de actividades. Lo hacemos de manera muy oportuna para que ustedes tengan el tiempo necesario para el desarrollo de las actividades. Entonces hoy estamos a 19 de junio y tienen pues a partir de la fecha los 15 días para el desarrollo de las actividades. Con respecto a las anteriores, quisiera hacerles algunas recomendaciones, por ejemplo, con respecto a la redacción. Hay algunos de ustedes que todavía les falta mejorar en cuanto a la ortografía. Por ejemplo, debemos tener presente que los nombres propios siempre van con mayúscula, que al inicio de un párrafo, después del punto aparte, se coloca la primera letra inicial con mayúscula. De igual forma, en un párrafo no se debe repetir una palabra varias veces. Ejemplo, si yo utilizo la palabra sociedad y yo digo, bueno, la sociedad está mal porque la sociedad no progresa, porque la sociedad en este momento está afectada por la pandemia, etcétera, etcétera. Pues miren, estamos utilizando repetidas veces la palabra sociedad. Para ello es importante hacer uso de los sinónimos que pues, nos han enseñado, también hacer uso de diferentes conectores para que haya en el desarrollo de las actividades una hilaridad. Y a eso me refiero pues cuando les comparto a ustedes de que deben mejorar la redacción, la ortografía, la competencia argumentativa, tener esa capacidad crítica y analítica de poder dar razón de las cosas, de lo que nosotros pues podemos reflexionar y no dedicarnos únicamente a copiar. Si no hacemos ese esfuerzo de interpretar, de analizar, pues difícilmente nosotros podemos desarrollar ese pensamiento crítico y analítico. A partir de esta realidad, entonces el día de hoy nos vamos a enfocar en un nuevo tema que es muy importante y que espero que le coloquen absolutamente toda la atención para que nosotros podamos comprender. Y está relacionado precisamente con los métodos filosóficos. Entonces, la filosofía también tiene unos métodos para el desarrollo del aprendizaje, del proceso de poder asimilar, profundizar y adquirir cada uno de los conocimientos. ¿Y qué es un método entonces? Es el conjunto de reglas o de operaciones que deben seguirse ordenada y sistemáticamente para lograr un fin dado. Para ello, he utilizado varios ejemplos de la cotidianidad de nuestra vida para que podamos entender en qué consiste cada uno de los métodos. ¿Qué es ese método? Pues precisamente consiste en ese proceso, en ese paso a paso que nosotros seguimos diariamente para poder adquirir los conocimientos, para poder adquirir o lograr también una meta, un objetivo. Inicio con este primer ejemplo. Aquí observamos a nuestros campesinos que quieren poner a producir su tierra, su parcela, su huerta, su terreno. Y ustedes, pues que viven en el municipio de Túquerres, nos damos cuenta que para poder lograr la cosecha de la papa se tiene que hacer un proceso. Primero, adecuar el terreno, prepararlo muy bien. Una vez que ya se haya arado, preparado la tierra, se hacen los surcos y posteriormente procedemos a sembrar la semilla de la papa, pero en el proceso pues damos continuidad, que es hacerle la respectiva limpieza, eh, estarla fumigando permanentemente, echarle tierra y de esta manera pues nosotros se podría cosechar o tener una buena cosecha dependiendo también del clima y del tiempo de esta semilla y de este cultivo. Aquí colocado también el ejemplo
de la vaca, ¿sí? En Túqueros, pues se caracteriza también por el producto que se comercializa como es la leche. Si queremos tener una buena producción, pues se le tiene que brindar a este animalito los cuidados necesarios, concentrado, una buena hierba, y así aumentará la producción. Entonces, miren, tiene su debido proceso. El niño, ¿sí? Para que nosotros en este momento sí, tenemos la posibilidad de desplazarnos, caminamos muy bien, pero el niño, sí, el bebé, cuando apenas nace, también tiene su proceso. Primero, pues, empieza a gatear y luego, poco a poco, va haciendo pinitos, se va sosteniendo y va poco a poco aprendiendo a caminar. Entonces, miren, si es el caso del deportista, también debemos tener presente que se hace un previo calentamiento, se tienen unas tácticas, hay un profesor de entrenamiento, hay un personal de salud, en fin, para que el jugador pueda adquirir un rendimiento y lo que en realidad pues se puede lograr para que sea un buen futbolista, puede ser un gran atleta, pues depende de la disciplina del deporte que deseemos entrenar, o pues depende ya la disciplina que nosotros nos llame la atención. Y incluso en nuestra casa, en nuestra vida cotidiana, les invito para que ustedes realicen el proceso únicamente de levantarse. Entonces nosotros tenemos una rutina diaria, ¿sí? Un lado por el que nosotros nos levantamos, y quisiera que el día de mañana cambien esa rutina a ver qué pasa. Les vamos a dar cuenta que nuestro método se altera y dice, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, si usted se levanta por el lado izquierdo de la cama, el día de mañana lo invito para que se levante por el lado derecho, ¿sí? Que si antes utilizaba, por ejemplo, la prenda de vestir de una sudadera o un pantalón, si se colocaba primero, pues introducía el pie izquierdo, ahora hágalo con el derecho, bueno, en fin. Hagan este ejercicio, utilicen, por ejemplo, si nosotros utilizamos la mano derecha para servirnos nuestros alimentos, utilicen ahora la izquierda. Nos vamos a dar cuenta, miren, que todo hace parte de nuestra vida cotidiana de los diferentes métodos. Miren, aquí tengo este otro ejemplo, que es la construcción de una casa. Primero se hace el debido estudio del terreno, se tiene el diseño de un arquitecto y posteriormente se procede a la edificación de una casa, de un puente, bueno, en fin. Lo mismo acá tenemos, miren, el músico. Absolutamente, miren, todo en nuestra vida siempre estamos utilizando los diferentes métodos, y en el proceso o en el área de filosofía, entonces también estamos hablando de estos métodos para nosotros poder adquirir los conocimientos, para poder reflexionar, para poder nosotros avanzar en nuestro proceso de formación. Desde la parte de filosofía, entonces, métodos de la filosofía se entiende, según los filósofos, como la búsqueda de la verdad en el deseo de conocer el modo más profundo desde las primeras causas hasta la totalidad de las cosas, aplicándose en cada caso algunos métodos y tácticas efectivas según la naturaleza misma de la realidad, adecuándose a lo que se quiere conocer. Y entonces, en el área de filosofía tenemos un método que se llama dialéctico, método hermenéutico, método fenomenológico, método cartesiano y método socrático. Para ello, para poder profundizar mucho más esta temática, enseguida les quiero compartir un video. Entonces, les invito para que estemos atentos a la proyección y desarrollo de este video. Hasta el momento, ¿sí están entendiendo la temática que les estoy compartiendo con respecto a los métodos? ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno, muy bien.
Bueno, entonces, por favor me confirman si están visualizando en la pantalla Renata Films. Si están visualizando el video. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. estemos atentos. Bueno, muy bien, después de la proyección del video, igual el mismo pues va a quedar el respectivo link, va a quedar en la guía para que posteriormente ustedes lo puedan consultar sin inconvenientes y sin dificultades. Ahora entonces voy a explicarles en este momento la guía que está relacionada con estos temas. Entonces, como ya les había mencionado, hay diferentes métodos, pues ese método es el camino para llegar a una meta, a un objetivo. Y entonces aquí vamos a encontrar el primer método que es empírico racional. Es decir, que para nosotros poder adquirir los conocimientos necesitamos los sentidos, el oído, el olfato, el tacto, la escucha, etcétera, para poder nosotros identificar o aprender algo, pero también necesitamos de nuestra mente, de nuestra razón. Aquí les he colocado, por ejemplo, una imagen donde le dice, ¿qué pasaría si tocas el fuego? Entonces el otro señor le responde, pues me voy a quemar, que no ves que está ardiendo. Entonces miren aquí, resulta que desde la infancia a un niño si le dice, mi hijo no se acerque porque se va a quemar, pero el niño todavía cuando nunca ha experimentado que el fuego quema, si ustedes se han dado cuenta con los bebés, se acerca y bueno, y luego llora porque pues, precisamente se lastima. Posteriormente, entonces, miren, él empieza a razonar de que no se debe acercar al fuego porque quema. Entonces, miren, aquí utilizamos nuestros sentidos y luego la razón. El campesino, miren, si aquí miramos esta imagen, aquí está en torno a esta persona que es un ingeniero agrónomo, están los campesinos. Y ellos desde la experiencia saben en qué fecha se debe cultivar, sembrar, en qué fecha se debe cosechar, bueno, en fin. Entonces ellos tienen un conocimiento empírico, ¿sí? Si está lloviendo y haciendo sol, pues dicen que puede caer la gota y dañar la papa. Pero también, miren, aquí tenemos esta otra persona, ¿sí? Que utiliza el conocimiento racional, es el ingeniero. Y miren, aquí podemos hacer entonces la unificación de los dos conocimientos, tanto el empírico como el racional. ¿Qué es el método empirista? Pues en realidad, como ya les había hecho mención, es hacer uso de nuestros sentidos para poder adquirir los conocimientos. Por ejemplo, una persona que sabe tocar guitarra de manera empírica, si usted le dice, intérpreteme esta canción, él inmediatamente con el oído sabe tocar e interpretar cada una de las notas y a través de esa forma nosotros podemos identificar que esta persona sabe tocar guitarra, pero de forma empírica. Entonces, hay algunos pensadores, algunos autores filosóficos, que es como John Locke, Berkeley, Hume, y otros que afirman que nosotros necesitamos es únicamente los sentidos para poder adquirir los conocimientos. Ustedes van a mirar ahora si en realidad qué es lo que tanto utilizamos. Hay otros pensadores que dicen no, también es importante o es fundamental la razón, ¿no? Uno de ellos es Descartes. Entonces ellos dicen que para poder nosotros adquirir, razonar de forma correcta, pues necesitamos de nuestro cerebro, de nuestra mente y en la cotidianidad de nuestra vida también podemos colocar en práctica este método. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos las ciencias exactas, la química, la física, si vamos al laboratorio y hacemos experimentos, pues vamos a necesitar de la razón. Incluso miren las matemáticas, ¿no? Si ustedes utilizamos cada una de las diferentes operaciones como la resta, la multiplicación, la suma, la división, vamos a darnos cuenta que son operaciones mentales. Si vamos a la tienda a comprar y resulta que nos están dando falto regreso,
Inmediatamente nosotros razonamos y decimos, bueno, le reclamamos a la señora, al señor tendero, o al contrario, ¿no? Pues puede ser que nosotros no le estamos dando el valor que corresponde. Entonces, miren, este método el método racional lo utilizamos en cada una de las ciencias exactas, cuando realizamos diferentes operaciones también con el dinero, cuando vamos a hacer compras, cuando nosotros tenemos que pagar las facturas, bueno, en fin. Entonces, miren, son métodos que nosotros utilizamos en la cotidianidad de nuestra vida. Hay otro método que es el trascendental, el que nos habla Kant, y él parte este método de 3 preguntas. ¿Qué puedo yo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me está permitido esperar? Voy a utilizar un ejemplo muy sencillo en nuestro hogar, en nuestra familia. Nuestros papás nos dicen de qué manera debemos poco a poco ir fortaleciendo nuestros valores, nuestras virtudes. Y entonces ellos nos enseñan, ¿sí? El respeto, la responsabilidad, la tolerancia, en fin. Luego, esto lo podemos, o sea, eso es el saber. Luego el hacer. Entonces nosotros cuando estamos interactuando con nuestros hermanos, con nuestros familiares, nos damos cuenta de que necesitamos precisamente colocar en práctica cada uno de estos valores. ¿Y qué me está permitido esperar? Pues nosotros nos damos cuenta que va a haber una sana convivencia, que en nuestra casa va a haber armonía, respeto y que va a haber paz. Entonces, miren, esto es este método trascendental. Otro método que es el analítico, el lingüístico, que está relacionado con el lenguaje. Nosotros tenemos diferentes formas y maneras de podernos comunicar, no solo con las palabras, sino también con los gestos, pero es necesario que nosotros podamos conocer nuestras culturas. Si nosotros estamos en la costa, nos vamos a dar cuenta que ya se utilizan unos términos para llamar a ciertos objetos, y si estamos acá, pues en el sur es diferente. Un ejemplo sencillo, si nosotros en Túqueres tomamos café con pan, pedimos, perdón, café con leche, nos van a servir eso. Pero si vamos a Cali, el mismo café con leche allá se llama pintadito. Entonces, a veces cambiamos el nombre de las palabras para un determinado objeto, pero de esa manera nosotros sabemos que podemos comunicarnos, relacionar e interactuar con los demás. Finalmente tenemos el método hermenéutico, que consiste precisamente en la interpretación de las palabras. Cuando nosotros, por ejemplo, miramos el semáforo, nosotros inmediatamente interpretamos, sabemos para qué sirve el bombillo verde, el rojo, el anaranjado. Si nosotros miramos o nos desplazamos pues por la calle, debemos saber, interpretamos y cuál es nuestro lugar que debemos utilizar. Cuando leemos un texto, miren, el método hermenéutico lo utilizamos si ustedes leen la Constitución Política y hay un artículo, un decreto, y ustedes tienen que interpretar la misma palabra de Dios. Cuando hacemos las pruebas Saber-ICFES, miren, nosotros utilizamos este método hermenéutico. Entonces, ustedes en su vida cotidiana miren de qué manera utilizan prácticamente estos métodos. Los refranes, entonces hace parte del método hermenéutico, ¿no? A caballo regalado no se le mira el diente, dice, ¿no? Que a quien madruga Dios le ayuda. Más vale estar solo que mal acompañado. Entonces, miren, ustedes pueden precisamente en su vida cotidianidad hacer esa interpretación. A partir de esta realidad, miren, entonces en esta guía tenemos las siguientes actividades que vamos a desarrollar, y es importante que hagan una lectura atenta. Entonces, la primera de ellas dice, a partir del análisis y lectura del texto, explica con tus palabras qué es un método, cuál es la finalidad. Entonces, ustedes, desde a partir de esta explicación, con sus propias palabras, van a definir qué es un método. La segunda actividad dice, a partir del texto, o sea, lo que les acabo de explicar, elabora un resumen de cada uno de los métodos. Y la última actividad dice, coloca 3 ejemplos de cada uno de los métodos, teniendo como base las actividades que se realizan en la vida cotidiana, y elabora un dibujo de cada uno. Ejemplo, aquí tengo el método hermenéutico, entonces de este voy a colocar 3 ejemplos, pero de este voy a hacer un solo dibujo. O sea, 3 ejemplos escribiendo en palabras y un solo dibujo. Y finalmente, pues aquí están la fecha de entrega de estas actividades, que es el jueves 9 de julio. Miren, tienen más de 15 días para desarrollar la actividad.
Al final les he colocado también unas observaciones para que ustedes también puedan responder. Dice una de ellas, ¿cuál fue la mayor dificultad al resolver las actividades? Y otra, ¿qué crees que se puede hacer en la próxima guía para que se entienda mejor lo que se te propone, es decir, la temática? Al final les coloqué esta frase célebre: para investigar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas. Y eso precisamente consiste en los métodos, ¿no? Poder tener nosotros la certeza, la verdad de cada uno de los conocimientos que estamos adquiriendo. Por eso, pues en filosofía se hablan de estos métodos para que nosotros tengamos una mentalidad crítica, analítica, tengamos una capacidad argumentativa y poder resolver cada una de las cosas que se presentan en nuestra vida. Aquí les coloco también la explicación aquí les voy a colocar el link de esta actividad, pues de esta guía que les acabo de dar a conocer. Entonces, en este momento me gustaría escuchar cuáles son sus inquietudes o si está clara la